Bueno, pues qué agradable es volver a contar en esta sintonía con ese apartado del amigo Juan Manuel Reyes Cornejo, que claro, por razones obvias de trabajo, de familia, pues hay veces que puede y otras que no. Yo en cualquier caso se lo agradezco muchísimo, porque bueno, la gente así lo refrenda, que le gusta mucho, y además que hablamos de cosas en donde otros medios pues quizás no ahondan, y eso es de agradecer. Juan Manuel Reyes Cornejo, buenas tardes. Buenas tardes, Isidro, a todos los oyentes y a los técnicos de la radio. Bueno, muchas gracias antes que nada por ese, si se escucha algo de fondo, recuerde que él está ahora mismo fuera en exteriores y nos atiende desde allí, entonces claro, se mete de vez en cuando algún sonidito de personas alrededor. Está, como digo el otro, pues cumpliendo con la normativa vigente, ¿verdad? Sí, señor, aunque ya pronto verás tú que no vamos a tener estos problemas tampoco de ruido. Ya te queda poquito, estás como, sí, como si fuese como el zorro loco casi, ¿no? Sí, bueno, los compañeros utilizan la terminología de la mili, pero a mí eso no me gusta mucho. Que la blanca es, ¿no? Sí, no, y lo de que si eres Mesías, si eres no sé qué. Ah, vale, bisagra, Mesías. Según los días que te van quedando, me los están contando. Sí. Bueno, en cualquier caso, dentro de muy poquito esperemos que coincida eso con la presencia aquí en los estudios y con las grabaciones que queremos hacer. Tenemos tantos planes, ¿verdad, Juanma?, de cara al futuro y con respecto a los apartados que conjuntamente llevamos, tanto contigo como con el resto de compañeros en la tertulia de turismo, que ojalá que se puedan llevar a cabo y hacer esos programas que queríamos en exteriores. Ojalá que sí, ¿no? Bueno, hoy Juan Manuel, dime. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que hay muchos colaboradores ya que están en esta situación ya de jubilados y hombre, se pueden permitir abundar más ahí, ¿verdad? Y prodigarse más en la radio. Claro que sí. Bueno, vamos a ver si las restricciones de acudir aquí al medio se levantan y ojalá que hoy la no. verdad que sí, porque no es lo mismo el contacto físico que telefónico, así de una manera más fría, ¿verdad? Bueno, claro que sí. Bueno, con Juanma vamos a hablar hoy en su apartado, pues precisamente de la Cuaresma, que después del miércoles pasado, miércoles de ceniza, pues se llevó a cabo y estamos en medio de esa Cuaresma y también, por supuesto, de una Semana Santa muy especial, lamentablemente no de forma positiva, sino bien negativa, porque estamos hablando de una Semana Santa que nuevamente va a ser de puertas adentro, que no se van a llevar a cabo pues actos en la calle, y para aquellos que somos cristianos y obviamente estamos relacionados con esas manifestaciones populares, tradicionales, también hay que decirlo, ¿verdad, Juanma? Pues bueno, sí. Duele un poco, pero bueno, es lo que hay, no queda otra cosa. Bueno, pues en esto decir lo mismo, que porque date cuenta tú que todo el tema de la Semana Santa se monta en torno a un voluntariado. Hay unos equipos en las distintas parroquias, en las distintas iglesias, que son las que de alguna manera sacan adelante todo ese ornato, todos esos elementos que muchas veces están guardados y hay que montar los tronos, hay que montar las imágenes, hay que buscar las flores, hay que buscar dinero muchas veces para las bandas de música también cuando no las patrocina el municipio de turno. Entonces es una cuestión que es como lo que hablábamos en otros programas sobre las comisiones de fiesta, que una serie de personas que voluntariamente dedican su tiempo libre a este tipo de actividad y que es muy loable, y que con este parón que estamos sufriendo tanto el año pasado como pues quizás mucha gente se desanime o pierda el hábito y eso supone una pérdida, ¿verdad? Para eso, precisamente, pues se intenta dinamizar de alguna manera y desde las instituciones se ha intentado potenciar una serie de exposiciones como la que se está celebrando en el exconvento dominico de San Juan de la Rambla, de Santa Cruz de la Palma, de Santa Cruz de la Palma, que en donde tiene precisamente Fernando Esteves del Sacramento una representación muy interesante de imágenes casi de su repertorio, más de las mejorcitas imágenes que tiene, y que de alguna manera sirve para dinamizar y para que el tema de este periodo, tanto de la Cuaresma como de la Semana Santa, no pase desapercibido. También la Orotava va, en concreto creo que es el Museo de la Parroquia de la Concepción, va a montar una exposición también en la que intentan también un poco priorizar lo que sean de alguna manera a vocaciones que están en el culto doméstico dentro de las casas y que muchas veces nosotros no tenemos acceso y que se van a poder ver una treintena de piezas en la ermita de San Roque, que es un anexo de la iglesia de San Agustín, la iglesia que se encuentra en la Plaza de la Constitución, donde está el kiosco,
Y bueno, con todo este tipo de actividades, como también se siguen elaborando los programas anunciadores, aunque prácticamente no existan actos, sino dentro de los templos, y algunos conciertos de tipo de bandas de música y demás, pues se intenta con esto que eso, que un poco no se muera el espíritu, y que esas personas que colaboran altruistamente en la organización de todo este tipo de actos, pues no los dejen, porque de alguna manera también vienen a ser custodios de ese patrimonio que nos han dejado los antepasados y que está ahí y que realmente el arte aquí en Canarias hasta inicios del siglo XX prácticamente es todo arte religioso, ¿verdad? Entonces son unos bienes que son objetos de culto que están ahí, y que si de alguna manera no se siguen potenciando, pues pueden pasar al olvido, al abandono y a la pérdida del patrimonio, ¿verdad? Bueno, estamos hablando además de muchos años de historia, de muchas generaciones que han estado al tanto, al cuidado, al aseo, como se suele decir en estos casos, de la imagen y de todo lo que es en sí su, digamos que cuidado, y tanto en ceremonias, así como en la restauración, algunas de ellas que incluso han sido restauradas estos últimos 20, 30 años, y que ha supuesto una conservación de cara al futuro, ¿no? Esto se puede entender a lo mejor, Juan Manuel, como un bypass, digamos, un descanso. La imagen está, las ganas obviamente están, y bueno, como cristianos imagino yo que tenemos que asumir como tal esa resignación y esa esperanza de volver a encontrarnos en la calle, en esa emotividad que se nos produce el ver, por ejemplo, al Columna en la Orotava, o el ver el Cristo en la Laguna, o aquí el Nazareno en Los Realejos, por citar un ejemplo, digamos, o incluso en el puerto con el viejito, ¿no? Es decir, estamos hablando de situaciones a las cuales siempre nos remitimos cuando llega la Semana Santa, en esos cultos, sobre todo en la calle, aunque hay mucho fervor también que se verá mermado en esta ocasión de cara al propio el templo, ¿no? Porque en el templo también hay mucha emoción, hay mucha fe, hay muchas cuestiones que este año no se podrán ver de igual manera, ¿no? Eso es lo que se pretende realmente con estos actos, Isidro, y date cuenta tú una cosa, uno de los grandes tirones que tuvo la Iglesia Católica fue a partir del Concilio de Trento, y precisamente mediante la catequización con la imagen y con la teatralidad, y eso supone que de alguna manera todo este tipo de actos externos que se producen en la calle y que llaman la atención, muchas veces atraen también, incluso atraen hasta personas que ni siquiera son creyentes, sino personas que empiezan a tomar un cierto amor al arte o a este tipo de manifestaciones, y que ni siquiera, como bien te decía, pues son creyentes. Entonces, lo hemos visto en el Puerto de la Cruz, por ejemplo, con los turistas, ¿no? Sí. Entonces, todo es importante, ya te digo, mantener esta situación, y que de alguna manera, porque al final era lo que hemos dicho otras veces, todo este tipo de fiestas populares y demás las crea el pueblo, y no son precisamente instituidas por la Iglesia, sino es religiosidad popular. Entonces, de ahí la importancia que tiene que no se pierda este hilo de esa voluntariedad, de ese altruismo de esas personas que lo hacen, y que muchas veces, como bien tú dices, están incluso al tanto de las restauraciones de las piezas, pues son objetos de culto que están sometidos a una manipulación, se ponen en los tronos, se retiran, se sacan, y van sufriendo al cabo de los años un deterioro natural que requiere una intervención o una restauración que suelen ser muy costosas, y aparte de eso, que muchas veces no salen adelante sin la contribución también de las administraciones públicas, ¿verdad? Entonces, es súper importante que se siga manteniendo esta llama mediante este tipo de actos, aunque no se pueda de una forma colectiva, sí intentar ir creando las condiciones adecuadas para que se dé esa circunstancia, y no se pierda, y después no perder sobre todo el rico patrimonio, sobre todo que tiene la isla de Tenerife en esta materia, y que incluso es respetada por lugares tan importantes como Sevilla, en la que hubo otro desarrollo y está aquello mucho más elaborado. Entonces es importante que los medios, también no solo de las administraciones públicas, sino la propia Iglesia, tome conciencia de esta situación
y empiecen a mantener por lo menos hasta que salgamos de estas restricciones que tenemos ahora sanitarias, ¿verdad? Bueno, unas restricciones que son lógicas debido al COVID-19. Hoy la noticia precisamente habla acerca de volver al segundo escalón, puesto que, bueno, los contagios se han, digamos que, prodigados sobre todo en este no carnaval, y siendo no carnaval aún así, ha producido más contagio, por lo tanto el gobierno ha decidido a Tenerife mantenerlo en 2 y bajar a Gran Canaria de 3 a 2. Pero bueno, ahí está, es decir, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos por ahora y hasta que no estén vacunados, hasta que no haya una seguridad para muchas cuestiones en la calle, pues lógicamente tendremos que acatar todo lo que nos confiere, ¿no? En cualquier caso, bueno, yendo un poquito atrás en el tiempo, Juan Manuel, en esta época del año era propicio el que la gente se reuniera, aquellos que estaban encargados del bruñido, del sacarle brillo a todo lo que son los elementos del propio culto, tanto, pues bueno, desde el punto de vista de esas jarras, bueno, de todo ese, digamos, que contenido material que tiene las ceremonias en la calle y que muchas veces hace que la gente se divida, ¿no? En las flores, en la base, bueno, en todo lo que es en sí esos trabajos de seglares, ¿no? La gente desconoce la cantidad de trabajo que da el ver, porque claro, todos lo vemos en la calle y nos parece muy bonito, pero nadie se para a pensar en que hasta una imagen misma que lleve, por ejemplo, una peluca de pelo natural necesita un tratamiento. Eso después hay que retirárselo, hay que guardarlo de una forma especial para que la humedad no actúe sobre los cabellos naturales, que muchas veces son donaciones hechas por donantes por promesa, y que había señoras como doña Gloria, por ejemplo, en la parroquia de San Juan Bautista de la Villa Arriba, que ya la pobre fallecida, que tenía ese cometido, que era mantener esos cabellos en condiciones para que después la imagen saliera perfectamente peinada. Vamos a recordar, Juanma, sí. ¿Te parece si recordamos aquellas imágenes que tienen pelo natural, que sean conocidas más o menos? Normalmente se prodiga más con el tema de María Magdalena, que es la imagen más. Después hay algunas vírgenes también, hay algunos cristos que suelen llevar peluca, que son ya. Estas son cuestiones ya propias del siglo XVIII, en la que se les intenta dar una apariencia humana a las tallas. Entonces se le añaden los ojos de cristal o de vidrio pintados por el interior, y después también las pelucas y una serie de aditamentos que lo que intentan es realmente hacer de la imagen una imagen más humana. Si nos fijamos, la iconografía religiosa desde el Concilio de Trento empieza con unas imágenes muy dramáticas, muy laceradas, muy retorcidas, muy para llamar a la piedad, porque en esa época un poco esos temas de alguna manera llamaban la atención del pueblo, pero ya después las costumbres fueron evolucionando hacia el barroco y demás, y ya en el siglo XVIII se opta por unas imágenes más naturalizadas, más con un aspecto más, que es un poco, el ejemplo lo tenemos por ejemplo en la evolución de la humildad y paciencia, que viene a ser una adaptación del culto a Saturno a la figura de Jesucristo, y que después en el siglo XVIII, pues aquí en el Puerto de la Cruz, por ejemplo, pasa a ser el gran poder de Dios, que es un señor sedente, sin estar lacerado, sin corona de espinas, sin sangre. Pero sí lleva pelo, con pelo natural, exacto. ¿Entiendes? Entonces lo que buscan con eso, y ojos de cristal, lo que buscan con eso es darle una apariencia, una apariencia más real, como si fuera una persona, ¿no? Y un poco alejarse de aquellos modelos tan dramáticos, de tanta sangre, y un poco van evolucionando, y te das cuenta, tenemos aquí en Canarias, por ejemplo, la imagen de la humildad y paciencia, que está en el mismo contrapuesto que el gran poder de Dios, y después por otro lado tenemos el gran poder de Dios, que mucha gente dice que viene de Sevilla y tal, pero a mí me da que no, que es una producción de aquí, de posiblemente del escultor Sebastián Fernández Santacruzero, en el siglo XVIII, con el advenimiento y la ciudad del Puerto de la Cruz como de alguna manera capitalidad de la Ilustración, por ese confluencia de culturas, de irlandeses, pues se dan las circunstancias para que se cambie esa iconografía, que en el puerto, por ejemplo, era un crucificado, que era el crucificado de Adonis, que se conserva en la iglesia de San Francisco y de San Juan, que lo sacan en la actualidad de difunto.
En la Cruz Santa, bueno, aquí creo yo que la Verónica y la Magdalena, aquí en la parroquia del Apóstol Santiago también llevan cabello, pero en la Cruz Santa, también el Nazareno, creo recordar que lleva también cabello, y eso nos da pie también, o me da pie a mí para recordarte, Juanma, la cantidad de mujeres que se dedicaron a ello, porque mi madre tenía una compañera de pequeñita que toda su vida se cortaba el pelo cada X tiempo para dárselo a las monjitas, ¿no? Y no sé si era con ese fin o con otro fin, pero yo recuerdo de que se donaba el pelo, ¿no? Sí, normalmente se cortaban el pelo y después eso se adhería a un elemento textil que servía de soporte, con lo que era un trabajo muy laborioso, y después había que mantenerlo, porque claro, date cuenta tú que pelos vivos, es una materia viva de alguna manera, que ahí está, y hay que mantenerla alejada sobre todo de la humedad, que para eso se enrollaban unas especies de papeles de seda y se mantenían guardadas, y se tenía que sacar periódicamente para ventilarlo, para evitar que se pudriera. Sí. Y llevaba un trabajo ímprobo, ¿sabes? Y muchos ratones de iglesia se quejan del tema de limpiar la plata, que es una situación también que antiguamente se hacía con procedimientos manuales y muy rudimentarios, y a veces utilizando hasta elementos del tomate o de otros productos así. Sí. En la actualidad pues ya existen productos especializados que es mucho menos costoso, y también existen máquinas que te permiten. Ni siquiera hace falta que frotes ni nada, lo metes dentro, lo sumerges dentro del líquido, lo sacas, lo secas y ya está, vamos. Exactamente, pero bueno, todo eso conlleva un trabajo, y está claro que muchas de las bases o peanas o tronos o canastillas en los que procesionan las imágenes, gracias, normalmente son limpiadas por sus cofradías, y a veces, ¿sabes? Cuando no hay cofradías, tal ve uno en ciertas parroquias que salen a la calle sin el debido... A eso quiero yo ahondar y quiero preguntarte. Es decir, la Iglesia, como cualquier otro, digamos que sector de la población, con esto de las modernidades, con esto de las tecnologías y demás, también ha sufrido un poquito de esa merma de personas que se dediquen especialmente a eso. Por ejemplo, el cuidado del cabello es una cosa que no la puedes dejar para Semana Santa nada más, sino durante el año. ¿Tú me entiendes? Es decir, hay gente que se cuida de ello. De eso normalmente se encargaba una persona. Sí. Ya te digo, por ejemplo, que yo conociera así en la Orotava, en la Villa Arriba, que cuidan mucho las imágenes, porque son también piezas de primer orden. Sí. Estaba doña Gloria, que la pobre falleció, pero desgraciadamente esas personas no están ya muy avanzadas en edad o van falleciendo, y esto produce que no haya relevo, ¿sabes? Y también el relevo generacional en otros pueblos que no están tan arraigados, como por ejemplo en La Laguna o en la Orotava o en Garachico, pues está conllevando al abandono de muchas de estas tareas, y a la pérdida, por supuesto, de ese patrimonio también. ¿Por qué? Porque requiere, ya te digo, son elementos de culto que requieren una manipulación, y con los que hay que tener un cuidado, y tiene que haber una persona responsable. Uh-huh. Desgraciadamente, no todos los que van falleciendo y que van cumpliendo su ciclo vital son sustituidos, pero sí es verdad que hay sitios en los que existe una afición cofrade, que tú sabes que también en el Realejo yo voy a asistir, y que es un poco, a veces tiene picos, a veces sube, a veces baja, uh-huh. Según también el párroco que esté, porque a veces los párrocos son muy importantes para motivar y potenciar esto, pues otras veces incluso se oponen. Hay algunos que tienen unos criterios más modernos, que van en contra, después del Concilio Vaticano II, que van en contra de todo este tema del culto público. Entonces, todo eso depende. Bueno, y ustedes en el Realejo lo han vivido en primera persona, ¿verdad? Cierto, sí. Uh-huh. Tienes tú al pobre don Antonio Oliva, que fue un promotor perfecto de eso. Después, desgraciadamente, otros que han venido detrás, y no quiero señalar a nadie, no han tenido esta cualidad, ¿verdad? Bueno, y es que siempre lo decía el pobre padre Antonio, también, don Antonio Hernández Oliva, y era que hace más, lo que decía Ponte, ¿no? Lo que decía la Biblia, hace más una sola gota de miel que más de un barril lleno de vinagre, porque es que para traer los mosquitos, que en definitiva somos los fieles. Pero es que es cierto, es decir, pasa mucho porque el párroco sea permeable a ese tipo de cuestiones, sin las cuales sería muy difícil sacar adelante temas como pueden ser pues esos cultos de Semana Santa en la calle, que requieren de personas que lleven las balsas, y además que hay que recordar que en el caso de los realejos, igual que la Orotava, son cargadas a hombros, es decir, no son ruedas ni nada, sino requieren una cantidad de personas para llevarlas, ¿no? Bueno, ahí tienes el ejemplo, por ejemplo, de Realejo Bajo, que hacía la procesión magna, que eso se empezó a institucionalizar cuando la diócesis cumplió los 100 años con Fray Albino, en la época del obispo Fray Albino,
y que se ha perdido realmente porque no hay cargadores suficientes para sacar todos los tronos en el Real Bauda. Háblate con un Marcos para que veas, que te lo corrobara. Sí, cierto, Entonces, es una pena, ¿verdad? Porque esas son tradiciones que se adquieren y que después se van perdiendo, aunque ya te digo, la Semana Santa nuestra era más de como la de la Orotava, era más conservadora, no era de procesiones magnas, sino de que la imagen salía en su día. Pero eso también requiere, como bien tú decías, al ser cargados y llevar una serie de barates compromiso con cargadores, por parte de los pueblos, requiere una participación popular y una implicación del pueblo que si se va perdiendo pues puede caer. Y de hecho, como antes hablábamos, ha habido picos de subidas o bajadas en cuanto a esa afición cofrade, en las que ha habido años que prácticamente no había cargadores y eso se ha actualizado en muchos lugares. De hecho, La Laguna optó en la década de los 20 por el tema de las ruedas, precisamente por una huelga que hubo de los estudiantes porque querían que les dieran una retribución mayor por el tema de cargar las bases, y al final que le quitan desde luego de alguna manera solemnidad o porque la rueda es una cosa más fría, ¿no? Que no, porque tú ves la imagen que va discurriendo, gracias a Dios aquí por nuestra orografía se mantuvieron los cargadores, y tú ves que van discurriendo de una manera que parece que la imagen va caminando, ¿verdad? Al son de la banda, música. Bueno, pues mira, el año pasado tuvo mucho éxito el apartado que hicimos con Juan Manuel con respecto al tema de los Cristos. Hubo gente incluso que, siguiendo las recomendaciones de Juan Manuel, visitó los diferentes santuarios o incluso parroquias donde estaban los Cristos citados y me dijeron: Isidro, hoy hemos hecho el recorrido de los Cristos, fue precioso, pudimos ver casi todo, y de hecho incluso unos que estaban, pues bueno, llegamos tarde y ya no era, pues bueno, pues volveremos otro día, pero que fue un aliciente bastante bueno. Y yo te propongo a ti, Juanma, si quieres, para la próxima o para cuando tú quieras, la de las Dolorosas, ya que comenzamos con el Viernes de Dolor, pues la de Dolorosas, ¿no? Porque hay también afamadas y muy, muy sonadas, ¿no? También en ese culto propio de esta Semana Santa, ¿no? Suele pasar un poco como los Cristos, que cada localidad suele tener una vocación predilecta, ¿verdad? Sí. En el caso de La Laguna hay una que es muy nombrada, que es la predilecta, denominada así precisamente, de José Luján Pérez, que se conserva en la iglesia de la Concesión, Nuestra Señora de la Antigua, que fue una donación de un amigo de Luján Pérez, porque dice que esta la conservaba. Eso también me suena un poco a mito, pero bueno, ahí está, de un tal Carballo que la donó en unión de una imagen también que acompaña a la oración del huerto, a ser sustituido al Cristo, que sale de las Monjas Claras, y son piezas de primer orden, ya te digo, de nada menos que del maestro canario Luján Pérez de Guía. Si te vas a Santa Cruz, por ejemplo, tienes la Republicana, que la llaman también, que es la de Arroyo Villalba, que es un escultor al que se le conocen muy pocas imágenes, esa y alguna en Arafo, creo, y después otras se perdieron, eran modelados en barro, como un Santiago que hizo para la iglesia del Pilar de Santa Cruz, y que en concreto esa imagen la llaman la Republicana porque en épocas de Emilio Calzadilla como alcalde de la ciudad había un ambiente de anticlericalidad. Estábamos hablando de esos picos de bajada en cuanto a esa afición cofrade. Sí. Y en el ayuntamiento se llevó a pleno el dejar de pagar la banda de música, porque de alguna manera se pensaba que el ayuntamiento tenía que ser aconfesional, y fue el propio alcalde quien dijo que él la pagaría de su propio pecunio, y es como se crea la actuación de la ópera de Puccini Tosca, de la Dios a la Vida, que se toca en todos lados, en la entrada del Cristo a la Columna, en la subida del Cristo de la Laguna por la calle La Carrera. Pues bueno, pues esa es la famosa Republicana, a la que luego se supone que iban todos los republicanos y por eso le pusieron el apodo. Después tiene un largo rosario que que tendríamos que analizar con tiempo, claro que sí. Bueno, si se nos ha acabado este primer toma de contacto con el amigo Juan Manuel Reyes Cornejo en esta entrada del espacio en el día de hoy con respecto a ese apartado dedicado especialmente a la Cuaresma y esa pues también celebración en toda nuestra tierra. Y bueno, no sé si puedes quedarte, te invito a que te quedes con Pepe ahora. Hacemos un alto y enseguida volvemos contigo y con Pepe, ¿de acuerdo? Venga, Isidro. Muchas gracias. Adiós a todos los oyentes. Buenas tardes. No dejen de perder las mañas. Venga.